La primera vez no pasó nada. Y eso fue lo que más me asustó, porque el silencio en un departamento viejo suena como una respiración que no es tuya. Sujeté el espejo con manos frías, conté hasta 3 y volví a mirarme. Un parpadeo fuera de ritmo, un brillo que no obedecía a mi gesto. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Fue algo humano? ¿O algo más? Si lo vieras con tus propios ojos, ¿lo creerías? Las luces del pasillo temblaron. El reloj marcó una hora que no recuerdo haber vivido, y sentí que mi reflejo ya no estaba esperando mis movimientos, sino los suyos. Segunda mirada. Mis labios quietos, los del cristal tensos. Una sonrisa breve, cortada, como una foto mal revelada. Entonces el edificio respiró hondo, y la oscuridad se acercó desde el interruptor, paciente, segura, como si ya supiera mi nombre. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. Me quedé inmóvil frente al espejo, intentando convencerme de que todo era un truco de luz, una ilusión causada por el cansancio. Pero el aire cambió. El olor del baño, antes tibio y húmedo, se volvió metálico, como si el óxido respirara conmigo. Detrás del vidrio, mi reflejo se mantuvo quieto unos segundos más de lo normal, antes de parpadear. No es posible, y sin embargo, allí estaba, sonriéndome con los labios que ya no me obedecían. Sentí que algo invisible caminaba por las paredes, una vibración diminuta que se deslizaba hacia el interruptor de la luz. Cada sombra parecía más viva que mi propio cuerpo. Fue entonces cuando entendí que el juego apenas comenzaba y que al mirarme 3 veces, tal vez no era yo quien había sido llamado. Pensé en apagar la luz, en correr, en romper el espejo de una patada. Pero algo en mí quería mirar otra vez, como si la curiosidad fuera una cuerda que me atara al vidrio. Sentí que, al apartar la vista, el reflejo seguía observándome igual. No lo hacía para imitarme, sino para esperar. El reloj del pasillo marcó una hora imposible, 2:14, aunque juraría que apenas habían pasado segundos. El edificio crujió, los cables zumbaban como si respiraran. Cerré los ojos un instante, conté hasta 3, y cuando los abrí, la sonrisa ya no estaba. Solo mi cara cansada, y detrás de mí, en el reflejo, una sombra donde no había nada. Me alejé del baño, intentando convencerme de que era una alucinación. El pasillo parecía más largo, más estrecho. Cada paso sonaba distinto, como si el suelo respirara debajo de mis pies. Desde el espejo llegaba un leve zumbido, un murmullo que no podía distinguir. Quise ignorarlo, pero cuando pasé frente a otro reflejo, el vidrio del microondas, la pantalla negra del televisor, vi el mismo gesto esperándome. Esa sonrisa rota, contenida, que no había aprendido de mí. La ciudad afuera seguía dormida, sin viento, sin autos. Solo mi reflejo, despierto en todas partes. Encendí todas las luces del apartamento, una por una, como si la claridad pudiera protegerme. Pero en cada foco encendido, algo se movía entre los destellos. El espejo del baño seguía abierto, como un ojo despierto al fondo del pasillo. La tercera mirada seguía esperándome. Pensé en salir, pero mis manos temblaban tanto que no lograba girar la llave. En la ventana, mi reflejo volvió a aparecer, sonriendo con la certeza de quien ya ganó. Fue ahí cuando comprendí que no se trataba de verla 3 veces. Era ella la que necesitaba verme 3 veces para recordarme. No dormí esa noche.
Cada superficie reflectante del apartamento parecía respirar, imitando mis gestos con una pequeña demora. Intenté grabarlo con el celular, pero la pantalla solo mostraba estática, como si algo distorsionara la señal. En los segundos de silencio entre cada interferencia, juraría que escuché una risa baja, húmeda, como si viniera del otro lado del vidrio. Borré los videos, pero al volver a encender el teléfono, los archivos estaban otra vez allí, renombrados con mi propia voz, repitiendo los números del 1 al 3. Fue entonces cuando entendí que ella no se había quedado en el espejo, había cruzado conmigo. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. Fui a trabajar, pero la pantalla del computador devolvía un brillo extraño. Cada vez que minimizaba una ventana, creía ver mi rostro reflejado en el fondo negro, sonriendo, paciente. Nadie a mi alrededor parecía notar nada. Empecé a pensar que el mundo seguía igual, que el problema era mío, hasta que vi mi reflejo parpadear, una fracción de segundo después que yo, en el monitor del escritorio. Sentí un tirón en el estómago, una mezcla de vértigo y certeza. Ella no estaba confinada a mi casa. Me seguía, como un eco que aprendió a caminar. Me refugié en los baños de la oficina, buscando un espejo que pudiera mostrarme la verdad. El reflejo me esperaba, quieto, pero algo era distinto. Detrás de él, el fondo se movía. El azulejo del baño se ondulaba como agua, respirando. Sentí el impulso de tocarlo, solo para confirmar que era un vidrio común, pero la superficie estaba fría, tan fría que me dolieron los dedos. Una sombra se movió justo detrás de mi reflejo, grande y lenta, y la sonrisa volvió a aparecer. En ese instante, las luces se apagaron por completo. Solo quedé yo y el brillo del teléfono encendido. Hasta que esa luz también se apagó. Cuando volvió la luz, el espejo estaba seco. No quedaba señal de humedad ni de sombra. Corrí al pasillo buscando a alguien, pero la oficina estaba vacía, los teléfonos mudos. Miré por la ventana. La calle seguía llena de gente, autos, ruido. Sin embargo, dentro del edificio, todo parecía detenido. El reflejo de la ventana me mostró una escena distinta. La misma oficina, pero vacía, cubierta de polvo, como si llevara años abandonada. Entonces escuché 3 golpes suaves en el vidrio. No venían de mi lado. Volví corriendo al apartamento. Cerré cada cortina, cubrí los espejos, apagué los aparatos. Pero en la oscuridad, el reflejo se multiplicó en los objetos más absurdos, en una cuchara, en la pantalla apagada del teléfono, en el metal del picaporte. Todos sonreían igual. Comprendí que no había manera de ocultarla, porque ya no estaba del otro lado. Estaba en mí, aprendiendo mis gestos, practicando mis palabras. Esa noche decidí dejar de huir. Si iba a detenerla, debía volver al lugar donde todo empezó, al espejo del baño. Volver al baño fue como regresar a un crimen que aún no había terminado. El espejo seguía en su sitio, cubierto por una toalla húmeda que respiraba con el viento del ventilador. Me arrodillé frente a él, recordando la primera noche. Cada sonido parecía amplificado. El goteo del grifo, mi propia respiración, el pulso en los oídos. Quise recordar quién me había vendido aquel espejo. Un anticuario en una calle vieja. Un lugar sin letrero, lleno de objetos que parecían tener memoria. Cuando lo compré, el hombre me dijo, «Solo mírate 3 veces si quieres saber quién eres realmente». Entonces entendí que no era una advertencia, sino una invitación. Pasé el día buscando aquel local. Revisé mis mensajes, mis rutas, mi historial, pero no existía rastro del lugar.
Era como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, recordaba su voz, la textura del espejo, incluso el polvo que cubría el marco. En un foro antiguo, encontré un hilo sobre un espejo del eco, un objeto que no reflejaba imágenes, sino recuerdos ajenos. Decían que pertenecía a una mujer que desapareció en un apagón hace más de 20 años. Nadie volvió a verla, pero los vecinos juraban que su reflejo seguía apareciendo en los espejos del edificio. Reproduje un viejo archivo de audio que encontré adjunto en el foro. Era una grabación distorsionada, una voz femenina repitiendo los números del 1 al 3, una y otra vez, con pausas irregulares. De fondo se escuchaba un goteo, como el de mi baño. Subí el volumen y en el último segundo, la voz dijo algo más, casi un suspiro. Mírame otra vez. El corazón me dio un vuelco. Detuve la grabación, pero el eco siguió sonando dentro del apartamento. Ya no sabía si venía del teléfono o del espejo cubierto. No soporté más. Quité la toalla del espejo y lo enfrenté. La superficie estaba helada, pero seca, como si no hubiera pasado el tiempo. Me vi a mí misma, con los ojos enrojecidos, la piel pálida y el pulso temblando. Pero detrás, algo se movió. Una silueta femenina, borrosa, con el mismo cabello, la misma ropa, pero un gesto distinto. Calma, satisfecha. Cuando habló el vidrio 3 veces, el sonido no vino del espejo, sino de la pared. Detrás de mí, las paredes del baño comenzaron a resonar con un sonido hueco, como si el edificio entero respirara bajo tierra. Corrí las manos sobre la superficie buscando una grieta, pero el vidrio parecía más profundo de lo normal, como si tuviera fondo. Por un instante, el reflejo dejó de copiarme y dio un paso atrás, hacia un espacio que no existía. Entonces comprendí. No era un espejo, era una puerta, y yo ya la había abierto. Detrás, la oscuridad no era ausencia de luz, era algo vivo, algo que acababa de darse cuenta de que la estaba mirando. Intenté romper el espejo, pero el vidrio no cedió. Golpeé con una botella, con un zapato, con mis propias manos. Nada. Solo un eco grave que resonaba en el aire, como si respondiera desde dentro. En cada golpe, mi reflejo parecía acercarse un poco más, sin moverse, solo agrandándose, como si el espacio del espejo se estirara. Empecé a notar palabras formadas en el vaho de la superficie. Quédate. No sabía si era una súplica o una orden. El aire se volvió pesado, el foco titiló y una corriente helada subió por mis brazos. Era como si el espejo me respirara de vuelta. Caí de rodillas. No sentía las manos. Cada respiración salía como vapor y el olor del cuarto cambió, humedad mezclada con hierro. Quise rezar, pero las palabras no salían. Entonces escuché una voz, suave, cercana, detrás de mí. Era la mía. Dijo que no debía tener miedo, que solo estaba devolviendo lo que alguna vez pedí. Pero yo nunca pedí nada, o eso creí. En el suelo, el agua formaba un charco oscuro, y en su reflejo sectus en mi rostro, pero más viejo, más tranquilo, como si llevara años esperándome allí. Recordé el día en que compré el espejo. El hombre me había pedido un intercambio. Una foto mía. No le di importancia entonces, pero ahora, en la penumbra, entendí que aquella foto era la llave.
Busqué entre mis cajones hasta encontrarla. En el retrato, mis ojos parecían distintos, como si miraran desde otro lado. En el reverso, una mancha oscura había aparecido, expandiéndose como una sombra líquida. Y mientras la observaba, la foto se humedeció entre mis dedos. Encendí una vela frente al espejo. La luz temblaba, reflejándose infinitamente en la superficie. Por un instante pude ver una cadena de rostros, todos con mi misma sonrisa, repitiéndose hacia el fondo, cada uno un poco más distinto. Algunas versiones lloraban, otras reían. Una gritaba sin sonido. La vela chispeó y una cera caliente cayó sobre el borde del vidrio, dejando una marca roja como sangre. Comprendí que romper el espejo no servía. Debía convencerla de devolverme lo que tomó. Pero, ¿cómo se negocia con algo que ya te habita? A medianoche, la vela se apagó sola. El espejo devolvió una oscuridad líquida, casi palpable. Entonces su voz volvió, más nítida, más cercana. Dijo que el trato estaba hecho, que todo intercambio debe cerrarse con una mirada. Me obligué a mirar. Allí estaba ella, o lo que quedaba de mí. Extendió su mano desde el otro lado, los dedos tocando el cristal sin romperlo. En el instante en que nuestras yemas se alinearon, sentí una corriente recorrerme el cuerpo. No sé quién retiró la mano primero, pero cuando lo hice, mi reflejo ya no sonreía. Solo me observaba como si fuera ella quien tenía miedo. Los días siguientes se disolvieron como si el tiempo hubiera perdido forma. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con pasillos infinitos, todos cubiertos de espejos. Al despertar encontraba marcas de dedos en el vidrio del baño, aunque juraría haberlo limpiado. Los relojes se desincronizaron. Mi teléfono marcaba horas distintas cada vez que lo miraba. Empecé a escuchar golpes suaves desde el otro lado de las paredes, 3 a la vez, siempre a misma distancia. Intenté ignorarlos, pero cada eco sonaba más dentro que fuera. Ya no podía distinguir si la oscuridad estaba detrás del espejo o dentro de mí. Intenté pedir ayuda. Llamé a una amiga, pero al contestar, escuché mi propia voz del otro lado de la línea. Dijo que no debía huir, que el espejo no me estaba castigando, solo devolviendo lo que siempre quise ver. No colgué. El teléfono se apagó solo. Cada pantalla, cada cristal del apartamento devolvía mi imagen, pero no al mismo tiempo. Algunas versiones hablaban sin sonido, otras se movían cuando yo no lo hacía. Y entre todas, una permanecía quieta, observándome sin pestañear, esperando. El edificio entero comenzó a comportarse de forma extraña. Los vecinos evitaban los pasillos, decían escuchar risas cuando se apagaban las luces. Una mujer del piso de arriba gritó una noche que su reflejo se había quedado en el ascensor. La policía vino, pero el espejo del ascensor estaba limpio, como recién colocado. Después de eso, el silencio volvió, solo interrumpido por los golpes desde dentro de las paredes. 3 golpes, siempre 3, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Una noche, las luces comenzaron a fallar, una a una, como si la oscuridad las apagara manualmente. Corrí al baño, cerré la puerta y me refugié frente al espejo. Era absurdo, pero me sentía más segura viéndola que ignorándola. La superficie estaba opaca, respirando como una piel viva. De repente vi mi reflejo moverse hacia atrás, alejándose en un pasillo que no existía. Detrás de ella había más figuras, todas con mi cara, todas sonriendo. Y entonces, en la distancia del vidrio, algo empezó a correr hacia mí. El impacto fue tan fuerte que el espejo se astilló sin romperse.
Cada grieta reflejó un fragmento distinto de mi rostro. En uno gritaba, en otro reía, en otro parecía dormida. Detrás, la oscuridad palpitaba como si respirara. Todo el apartamento se quedó sin luz. La ciudad afuera seguía iluminada. Indiferente de los fragmentos del espejo, comenzó a salir vapor, espeso, helado, y entre el vaho una figura emergió, contorneada, como si se moldeara a partir de mi propio reflejo. El amanecer no trajo alivio. El apartamento estaba helado. El espejo cubierto de grietas respiraba un vapor constante, como si el cristal tuviera pulmones. Apenas me atreví a mirarlo, pero algo me obligó. Entre las grietas vi mi rostro multiplicado, pero uno de ellos parpadeó. Al revés. La luz del sol parecía evitar el baño, deteniéndose justo en el marco de la puerta. Supe entonces que si quería terminar con todo, debía hacerlo durante la noche, cuando ella tenía poder. Debía mirarla de nuevo, las 3 veces, pero esta vez con intención. No para llamarla, sino para devolverla. Pasé el día preparando el ritual, siguiendo las instrucciones que encontré en los foros. 3 miradas, 3 velas, 3 respiraciones. Coloqué sal alrededor del espejo, cerré las ventanas y apagué todas las luces. A medianoche, el silencio era absoluto. Solo el goteo constante del grifo marcaba el tiempo. Encendí las velas y observé sus reflejos moverse dentro del vidrio, temblando como si tuvieran miedo. Sentí que algo me observaba desde el otro lado, esperando el momento exacto en que decidiera mirar. Primera mirada. Nada. Solo mi cara agotada, mis labios secos. Segunda mirada. Una sombra detrás, moviéndose lentamente, como una figura que flotara en el agua. Tercera mirada. La sonrisa. No la de ella, la mía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Comprendí que ella no podía cruzar sin mi ayuda, que dependía de mi reflejo para sostenerse. Si yo sonreía, ella entraba. Si yo negaba, se quedaba. Cerré los ojos, contuve la respiración y me obligué a mantener el rostro inmóvil, sin expresión. La vela central comenzó a apagarse sola. La llama se extinguió con un soplo invisible. El espejo vibró. Las grietas se cerraron lentamente, como piel sanando. Sentí un tirón en el pecho, una presión detrás del cráneo. En la oscuridad, escuché su voz, idéntica a la mía, susurrando, «Ahora me ves». Abrí los ojos, y el espejo estaba liso, sin fisuras. Mi reflejo me observaba, pero no imitaba mis movimientos. Levantó la mano derecha mientras la mía seguía quieta. Sonrió. Y detrás de esa sonrisa, una luz tenue comenzó a crecer, como un amanecer al revés. La luz del espejo me envolvió, sin calor, sin peso. Todo se volvió blanco. Escuché pasos, los míos, alejándose. Cuando el brillo se disipó, me vi a mí misma, al otro lado del vidrio, de pie en un baño idéntico, pero viejo, cubierto de polvo. Golpeé el cristal, grité, pero nadie respondió. En el otro lado, la otra yo miró alrededor, respiró hondo y sonrió. Luego apagó la vela. El espejo volvió a ser opaco. Desde aquí, la oscuridad no termina. El reflejo soy yo. O eso intenta hacerme creer. El silencio dentro del espejo es distinto. No hay eco, ni tiempo, ni aire. Solo un zumbido constante, como si el vidrio respirara a mi ritmo. Intento gritar,
pero el sonido se ahoga en la superficie. Desde aquí veo mi antiguo apartamento, igual que antes, pero algo cambió. La otra yo camina por el lugar con tranquilidad, toca mis cosas, se ríe frente al espejo, usa mi voz sin esfuerzo, golpeo el cristal hasta que mis manos sangran, pero ella solo observa y sonríe, complacida. Comprendo que el intercambio está completo. Ya no soy la que mira, soy la que es mirada. La otra yo vive como si nada hubiera ocurrido. Habla por teléfono, sale a la calle, trabaja, ríe. Desde este lado, cada movimiento se repite como un eco desfasado, siempre unos segundos tarde. Pero cuando se acerca al espejo, puedo verla más clara, y por un instante siento que me reconoce. A veces sus labios se mueven, imitando mis gritos mudos, y otras me da la espalda como si nunca hubiera existido. Me pregunto si, en su mundo, también escucha golpes desde las paredes. Con el paso de los días, el espejo comenzó a llenarse de imágenes que no reconocía. Rostros de desconocidos, habitaciones ajenas, luces que parpadeaban como en una vieja cinta. Todos parecían atrapados igual que yo, mirando hacia afuera, esperando ser vistos. Algunos lloraban. Era un océano de reflejos, cada uno deseando un cuerpo al que volver. Entonces entendí, el espejo no pertenece a nadie. Se alimenta de los que se miran 3 veces y deja salir a quien más desea vivir. Una noche, la electricidad de la ciudad falló. Todo se volvió negro, excepto el espejo. Desde dentro, vi cómo la luz se apagaba en el apartamento, en el edificio, en la calle. La otra yo se acercó, con la misma calma que tuve aquella primera vez. Se inclinó hacia el espejo y susurró: «Gracias». Luego sonrió, y justo antes de que todo se volviera oscuridad, comprendí que ahora ella era real. Y yo era el reflejo que algún día alguien más descubriría. Ahora entiendo la última parte del mito. Si la miras 3 veces, ella sonríe y después apaga la luz. Pero nadie dijo qué ocurre después. La oscuridad no es el final, es el comienzo de otra mirada. Desde aquí, escucho pasos, voces nuevas, risas. Alguien acaba de entrar al baño. Se detiene frente al espejo. Puedo sentir su respiración acercarse. La superficie vibra, tibia, expectante. Y cuando su mano se levanta, sé que volveré a sonreír. 3 veces. Solo 3.